Muy buenos días. El día de hoy les daré una pequeña presentación acerca de los ribosomas en cuanto a su estructura y su función. Principalmente, me voy a presentar. Mi nombre es Estefía Mindellebra Rivera. Estudio la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, para dar comienzo a esta presentación comenzaremos con básicamente qué son estos ribosomas. Bueno, pues son partículas compactas adheridas o no a la cara externa del retículo endoplasmático, que su principal función es la síntesis de proteínas. Esta va uniéndose en aminoácidos respecto a un orden específico. Como ya sabemos, las proteínas son de suma importancia dentro de la célula, ya que desarrollan un papel de estructura en cuanto a diversas funciones que tienen dentro de ella y que la hacen tener pues sus funciones de forma adecuada. Bueno, ¿en dónde se encuentran estos ribosomas? Bueno, pues como lo mencioné anteriormente, se pueden ubicar tanto en la cara externa del retículo endoplasmático rugoso. Estas se adhieren a esta cara externa por medio de unas proteínas que están dentro de la subunidad mayor y son glucoproteínas riboforina 1 y 2. Estas permiten que se adhieran a la subunidad mayor del ribosoma, a la cara externa de la membrana del retículo endoplasmático. También se pueden encontrar adheridos en lo que es el núcleo, en la envoltura nuclear externa, o se pueden encontrar libres en el citosol, formando polisomas o polirribosomas, que un poquito más adelante les voy a explicar más o menos en qué consisten estos, pero son de suma importancia para la síntesis de proteínas. Bueno, la estructura de los ribosomas. Bueno, la estructura de los ribosomas consiste en dos subunidades, una mayor y una menor. Las células procariotas y eucariotas tienen diferencia respecto a estas subunidades, tienen características diferentes. La unión de estas dos subunidades promueve la síntesis proteica. Estas uniones pueden ser al azar, no tienen como una forma, con un orden exacto de cómo se van a unir estas subunidades. Lo único es que se une subunidad mayor con subunidad menor. Las proteínas ribosómicas son de suma importancia y muy necesarias para esta unión de las subunidades y son proteínas estructurales. Las proteínas que promueven la síntesis de proteínas son proteínas funcionales que se emplean dentro de esta síntesis. Como podemos observar, esa es la subunidad mayor y esta es la subunidad menor. Aquí también se muestra otro pequeño ejemplo de cómo son. Ok, bueno, como les había comentado, los ribosomas procariotas tienen diferentes características con respecto a los de las eucariotas y principalmente son de 70 unidades S, su peso molecular es de 2500 kDa. Su composición es de 65% de ARN ribosomal y 35% de proteínas ácidas y básicas. La subunidad mayor, que vendría siendo es de 50S y tiene 3 picos salientes, como se pueden observar. Contiene una molécula de ARN ribosomal de 23S y otra de 5S. La subunidad menor, por el contrario, posee 2 lóbulos, es de 30S y contiene un ARN ribosomal de 16S. En la subunidad menor existen 21 proteínas y en la mayor existen 34 proteínas. Casi todas estas proteínas son aminoácidos básicos y estos tienen un peso molecular de 10 y 30 cada entre sí. Estas son las características en cuanto a los ribosomas, las unidades de los ribosomas de las procariotas, y de esta forma se verían ensamblados, como se puede observar aquí. Esta es la subunidad menor, la de aquí abajo es la subunidad menor. En las eucariotas, por el otro lado, los ribosomas son de alrededor de 80S, un peso molecular de 4200 kDa. Existen a veces pequeñas diferencias dependiendo de la especie dentro todavía de las eucariotas.
En cuanto a la composición que tienen, en este caso existe el 60% de proteínas, como podemos ver es mayor que en el de las procariotas. El ARN ribosomal ocupa el 40%. Este ARN ribosomal representa el 70% de todo el ARN celular y también se encuentra en los grupos metilos sobre la ribosa. Como podemos ver, pues ocupa gran parte dentro de la célula eucariota, este ARN ribosomal. La subunidad mayor, que es esta de aquí, es de 60S y contiene un ARN ribosomal de 28S, otro de 5.8S y uno más de 5S. La subunidad menor tiene un ARN ribosomal de 18S. En la subunidad menor existen 33 proteínas y en la mayor existen 49 proteínas, como podemos observar. En este caso, las proteínas de cada subunidad son diferentes la una de la otra, cada una contiene proteínas diferentes. Entonces, pues como podemos ver, también entre ellas existen diferencias. Y aquí está el ensamblaje de las dos subunidades, como se puede ver, la subunidad menor y la subunidad mayor. Los polisomas, se los había mencionado anteriormente, son muy importantes para la síntesis de proteínas. ¿Cómo es su formación? Bueno, pues se asocian por medio de un filamento de ARN mensajero. Pues se inserta por el surco entre las dos subunidades, tanto la subunidad mayor como la subunidad menor, formando una espiral. La subunidad menor, como podemos ver, queda por dentro de la espiral y la subunidad mayor queda por fuera de la espiral. El tRNA de transporte y la cadena de aminoácidos van creciendo respecto a los lugares específicos, a lugares especiales que están dentro de la subunidad menor. Van creciendo estos polipéptidos respecto a este orden. Más adelante les voy a explicar en qué consiste ese orden, cómo es que se produce. Bueno, estos polisomas se pueden producir tanto en ribosomas libres como en los asociados a membranas, formando pues el retículo endoplasmático rugoso. Hay que tomar en cuenta, como ya habíamos visto, que la subunidad mayor es la que se adosa a la membrana por medio de ciertas proteínas. El número de ribosomas que forman el polisoma y la longitud del mRNA de mensajero varía según la proteína que se vaya a estar sintetizando. O sea, por ejemplo, una proteína tiene ciertas características y dependiendo de esas características, pues el polisoma va a ser lo más largo o lo más corto. Es dependiendo de la proteína que se esté sintetizando. Por ejemplo, un polipéptido de 300 aminoácidos. ¿Cómo va a ser esto? El mRNA mensajero debe de tener 900 nucleótidos. Hay que recordar que 3 nucleótidos codifican la incorporación de un aminoácido, por lo tanto, 300 aminoácidos por 3 son 900 nucleótidos. Y 300 nanómetros de mRNA mensajero. Por un nanómetro por cada aminoácido, es por eso que son 300 nanómetros. Por ello se toma esta cantidad. Entonces, pues como podemos ver, esa es la estructura del polisoma. Así es como se ve. Y ahora, la renovación de ribosomas. ¿Por qué hay una renovación de ribosomas? Bueno, pues hay dos hechos por los cuales se cree que estos ribosomas se renuevan. Y en primera, es que si estos ribosomas no se gastaran, pues no había necesidad de estarlos regenerando. Y la segunda es que con el paso del tiempo, por tanta síntesis de proteína que han realizado, van perdiendo su basofilia, van perdiendo esa capacidad. Entonces, como les había dicho, estos dos hechos marcan una limitación temporal de existencias de los ribosomas. Se estima aproximadamente que la vida del ribosoma es de 100 horas. Su destrucción es al azar, o sea, no hay una cierta característica que diga como tú vas a ser destruido, no. O sea, tampoco depende de su antigüedad. Es un proceso que se lleva de cierta manera, como les digo, es al azar, no tiene como un orden específico. Ahora sí, bueno, la síntesis de proteínas. Pues los ribosomas recorren el ARN mensajero
en un sentido 5'3'. Y la cadena proteica que se está sintetizando va desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo. Hay que recordar que por 3 nucleótidos recorridos se incorpora un aminoácido a la cadena proteica que se va generando. Esta es como un ejemplo de la cadena proteica. Estos aminoácidos los trae el ARN de transporte. Cuando esto se completa, cuando este recorrido se va completando, estos ribosomas liberan el ARN mensajero y sueltan a la proteína terminada. Cuando se está sintetizando la proteína, los ribosomas abandonan el polisoma desde el extremo final y se van incorporando a otra célula inicial. Este es un proceso que se va como llevando a cabo. O sea, mientras sale un ribosoma, entra otro ribosoma, entonces es como un ciclo que va pasando. ¿Cómo es esta síntesis de proteínas o por qué se da? Bueno, pues el ADN contiene diferentes genes, como ya sabemos. Estos se transcriben en cadenas de ARN que forman los diferentes ARN mensajeros. Estos determinan la secuencia de la cadena polipeptídica. Es una secuencia de 3 bases a la que se le denomina codón. Estas indican qué aminoácido se va incorporando a la cadena polipeptídica que se está formando. La secuencia total vendrá determinada por la secuencia de codones. Los tríos de nucleótidos son suficientes porque estos pueden formar tripletes diferentes. Esto permite que el que haya más codones de aminoácidos se justifica por 2 razones. Existen dentro de todos estos codones 3 codones mudos, que quiere decir que no llaman a ningún aminoácido. La segunda es que un mismo aminoácido puede codificar varios codones, o sea que tienen la oportunidad de codificar más codones y así permitir pues otra forma de codificación. Como podemos ver, aquí son los diversos mensajeros, o sea, los codones que se pueden dar, los aminoácidos que dan y los nombres abreviados de dichos aminoácidos. La segunda característica que les mencioné, los codones que son adaptables para esta característica, empiezan por AC, CC, CG, CU, GC, GG, GU y UC. En estos no importa cuál sea la tercera base, simplemente pueden codificar varios codones sin importar este aspecto. Bueno, existe un tRNA o ARN de transporte. Cada aminoácido que se va incorporando a la cadena proteica es suministrado al ribosoma por medio de un tRNA específico para ese aminoácido. Estos son de 4S y constan de 70 a 90 nucleótidos. Todos los tRNA siempre comienzan de su extremo 3', como podemos observarlo aquí, y estos tienen una serie de nucleótidos que son A, C, C. Siempre A se fija al aminoácido que va a entrar en este proceso, entonces esta es el extremo aceptor del aminoácido, como podemos ver aquí. Los anticodones son los complementarios para el ARN mensajero. Esto es para que el ARN de transporte con su aminoácido se acopla al ribosoma y se libera el aminoácido que se está incorporando a la cadena polipeptídica en formación. Este de aquí abajo sería el lazo anticodón. Este es un ejemplo del anticodón para la fenilanina de la levadura, o sea, quiere decir que son diferentes anticodones. El lazo T, que es el de este lado, comprende la ribotimina en la secuencia GTCG. La base C o pseudo U es una U metilada. ¿A qué se refiere con metilado? Pues esta es la adhesión de un grupo metilo hacia una molécula. Entonces, como ya pudimos identificar en esta primera parte, es el extremo aceptor del aminoácido, lazo anticodón que permite acoplarse con el mRNA mensajero que permite complementarse, y el lazo T. Ahora, el lazo D, que es este de aquí,
tiene varias bases que reconoce varias bases, por ejemplo, deshidroxiuridina, inosina, ribotimina y pseudouridina. La desoxirubina reconoce a la enzima aminoacil tRNA sintetasa. Esta activa la unión del aminoácido al tRNA dependiendo de qué aminoácido tenga, o sea, es concreto, un aminoácido concreto. Por esto también se le denomina centro A o centro de activación de unión. Este es un punto importante, que quiere decir, por ejemplo, el que varios codones codifiquen para un mismo aminoácido implica que hay varios tRNA para un mismo aminoácido. Algo que hay que tomar en cuenta es que en esta situación se difieren los anticodones. Como les dije anteriormente, los anticodones varían dependiendo del aminoácido. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Respecto a cuántos tRNA hay, pues la verdad hay menos que en la cantidad de codones. Como ya vimos anteriormente, en codones existe gran cantidad, pero hay menos tRNA. En los humanos son de 48, o sea, hay 48 tRNA, y en bacterias hay 31. Algunos anticodones pueden aparearse con varios codones. En algunos casos la tercera base del codón no es específica, por ello algunos aminoácidos tienen más de un tRNA. Esta es la explicación por la cual existen menos tRNA, o sea, gracias a que se pueden aparear con varios codones, existen menos tRNA y por eso permiten tener más, como tener esa capacidad de aparearse con otros. Ahora sí, la síntesis de proteínas. ¿Cuál es el mecanismo de la síntesis de proteínas? Bueno, primeramente necesita haber una activación del aminoácido por medio de la unión del AMP. Esto se da por medio de la enzima aminoacetil tRNA sintetasa, que es específica para el aminoácido que va a activarse. Esto es para adenilar. ¿A qué se refiere adenilar? Pues es la adición de la cola poli A. ¿Qué es la cola poli A? Pues es adenosin monofosfatos. Para adenilar a un ARN mensajero al aminoácido. Para adenilar al aminoácido y que sea capaz de acoplarse a tu tRNA. O sea, ¿qué quiere decir? Que para poder activar este aminoácido se necesita la unión de un AMP. Como podemos ver aquí, se está uniendo a ATP. Entonces, esta enzima, que es la aminoacil tRNA sintetasa, va a permitir adenilar al aminoácido y que sea capaz de acoplarse a su tRNA. Este es el primer paso, la activación. Como segundo paso es la unión del aminoácido adenilado al tRNA. Este es en presencia del aminoacil tRNA sintetasa formando el complejo aminoacil tRNA. Como podemos ver, esta es la unión. La aminoacil P-adenosina más el tRNA da aminoacil tRNA más AMP. La enzima aminoacil tRNA sintetasa es específica para cada uno de los 20 aminoácidos. Hay que tomar en cuenta eso. Porque tiene un centro activo configurado para que él encaje solo un aminoácido determinado. Pueden ser de 1 hasta a lo máximo 6, pero tienen un lugar específico. También, como les dije anteriormente, sus anticodones son específicos dentro de este orden, entonces necesita seguirse ese orden. La síntesis proteica siempre va a comenzar con el codón AUG. Este codifica la incorporación de metionina en eucariotas y formilmetionina en bacterias. Aquí podemos ver cómo esta es la metionina y este es nuestro codón AUG.
La diferencia de la formilmetionina pues es que tiene un grupo formilo que está enlazado con el grupo amino del aminoácido. El grupo carboxilo de la metionina establece un enlace péptido con el aminoácido que se incorpore a continuación. Esa es la formilmetionina en caso de las bacterias. La subunidad menor tiene 3 específicos lugares, que es el lugar A para el aminoacil tRNA, el lugar P para el peptidil tRNA y el lugar E para el tRNA saliente. Están específicos. El A es donde va a entrar, el P es a donde se va a recorrer y el donde se va a unir el aminoácido a la cadena polipeptídica, y el E pues es de donde va a salir, donde va a abandonar el tRNA. El tRNA está unido a la metionina o a un tRNA iniciador de la síntesis proteica. Se sitúa sobre el lugar P, que es este de aquí en medio. Esta unión va a requerir de factores de iniciación. ¿Cuáles son esos factores de iniciación? Esos factores de iniciación en el caso de las eucariotas es el factor F2, que forma un complejo con el GTP que se une estrechamente al tRN iniciador o tRN de la metionina. A estos dos factores, tanto el GTP como el factor F2, se le van a unir el factor F1, el F3 y el F5. Esto para que el tRNA pueda emparejarse con el codón. Así como pueden verlo, finalmente quedaría de esta manera y quedaría completo el complejo de preiniciación que va a entrar en el lugar P del péptido ARN. La subunidad menor, que es donde va a entrar al lugar P, reconoce la caperuza 5' del RNA mensajero. Los factores de iniciación unidos a la caperuza sería el F4E y el F4G. Y esto permitirá un inicio eficiente de la traducción que requiere que el F4G interaccione también con la cola poli A del mRNA mensajero y sus proteínas poli A. Esto sería la iniciación o preiniciación de lo que será la síntesis de proteínas. Ahora, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que se va dando la cadena de polipéptidos? Bueno, la subunidad menor se va deslizando sobre el ARN mensajero. Este movimiento se da por factores de iniciación adicionales hasta encontrar un AUG. Ese específicamente AUG tiene que encontrar ese codón específicamente. En los procariotes le funciona cualquier codón que se encuentre primeramente, o sea, cualquiera le puede funcionar, pero específicamente en las eucariotas tiene que ser AUG. El RNA18S forma enlaces de hidrógeno con la pareja codón-anticodón y comprueba el emparejamiento, o sea que este emparejamiento sea el adecuado, que sea el correcto. El F2 y GTP se hidroliza al F2 GDP y la subunidad y junto con otros factores de iniciación se desprende de la subunidad ribosómica menor, como podemos verlo aquí. Aquí fue cuando reconocimiento y todo. En esta parte es cuando se desprende el GDP, estoy produciendo GDP, y permite que el tRNA aporte su aminoácido. Como podemos ver, se va y aquí está. Ok, bueno, en este momento se incorpora a la subunidad mayor, que es esto de aquí arriba. Esta va a catalizar la formación de enlaces peptídicos. El ARN de la subunidad mayor forma una bolsa, una red de enlaces de hidrógeno que va a orientar a la cadena polipeptídica. El aminoácido tRNA va a acelerar la unión covalente de ambos. El tRNA en el lugar P, que es este de aquí,
va a cooperar con el lugar activo proporcionando un grupo OH que va a participar para la catálisis. De esta forma, se asegura que la catálisis solo ocurra cuando el tRNA esté en una posición adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que gracias a el grupo OH va a permitir que pueda tener su inicio o que tenga una formación adecuada y que no se vaya por ningún otro lado, o sea que tenga un orden específico para el desarrollo del polipéptido. Ahora, a continuación va a llegar otro RNA de transporte que se va a instalar en el lugar A, que va a ser a este de aquí. Este de aquí. En el extremo amino de este aminoácido se enlaza con el extremo carboxilo de la metionina, que es esta de aquí, es la metionina, con la intervención de la enzima peptidiltransferasa. Esta va a ayudar a que se puedan enlazar. Cuando se produce este enlace, el ribosoma se desplaza 3 codones de nucleótidos a lo largo del RNA mensajero. Así el tRNA para la metionina, que ya por cierto ha descargado su aminoácido como se puede ver aquí, pasa al lugar E, que es este de aquí, y el tRNA con el segundo aminoácido se desplaza del lugar A al lugar P, o sea, este pasó para acá y este pasó para acá. El aminoácido del primer transportador ya lo soltó y el segundo aminoácido, como podemos ver, se unieron, acuérdense, por los factores. El lugar A nuevamente va a quedar libre. En este se va a incorporar un tercer tRNA con un aminoácido correspondiente. Cuando este se incorpore, el tRNA de la metionina va a ocupar el lugar E, que ya va a ser la expulsión de este RNA de transporte. Se va a desprender. El segundo va a pasar a la tercera, o sea, al lugar E. Y el tercero va a pasar al lugar P, donde su aminoácido se va a unir a la cadena polipeptídica, como podemos ver aquí. Todo este proceso requiere energía y va a darse por la configuración en los cambios de los componentes de los ribosomas por la hidrólisis de GTP. Hay que tomar eso en cuenta. Este proceso se repite tantas veces como los aminoácidos se incorporan a la cadena y cuán largo sea el polipéptido. Mientras se van creando, toda esta cadenita va pasando por un cierto túnel que se encuentra dentro de la subunidad mayor, que es por donde se van desarrollando. Cuando va a terminarse la síntesis proteica, llega un codón que es mudo o que no tiene ninguna, pues sí, no llama a ningún otro factor. Entonces, o determinación mudo o determinación. En este caso sería este aquí, el UAG. Este es el codón de determinación que se va a posicionar justo después del último aminoácido. Y después de que se ponga, va a llegar y se va a posicionar sobre él un factor de liberación que va a permitir que la cadena polipéptida se libere. Este factor de liberación hace que la peptidiltransferasa se descargue o se hidrolice y que descargue el polipéptido tRNA en vez de unirlo a otro aminoácido, con lo que queda libre el polipéptido. Como les mencioné, quedaría libre la cadena polipeptídica. Finalmente, después de este proceso, factores de liberación van a determinar la separación de las dos subunidades, van a permitir que éstas se separen y queden cada una por su lado. Ahora, ¿cuál es el destino de todas estas proteínas? Pues estas pueden ser proteínas solubles en el aleoplasma. El aleoplasma es una sustancia que está dentro del citoplasma. También pueden ser proteínas periféricas de la membrana plasmática, proteínas constituyentes del citoesqueleto, proteínas destinadas a 3 organulos bien individualizados que son mitocondrias, plásmidos y peroxisomas,
y proteínas destinadas al núcleo. Hay una característica muy específica en las proteínas que son sintetizadas en los ribosomas, y es que estas, en las ribosomas del retículo endoplasmático, y estas son que pasan por un proceso de glucosilación, o estas se glucosilan, que es un proceso por el cual se le van agregando carbohidratos a la proteína o azúcares. Bueno, existe una variación de los péptidos señales según el destino de la proteína. Luego de que la proteína es sintetizada, estas llevan péptidos señal que sirven para poder clasificarlas de acuerdo a cuál destino y que se puedan ubicar en dicho lugar específico. Estos pueden ser retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi, lisosomas, mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas y núcleo. Esto es porque la membrana de todos estos orgánulos tiene un receptor de la señal o receptores específicos que van a permitir que todos estos péptidos señal se puedan anclar dentro de estos receptores. Cuando solamente hay un péptido señal, este puede ser aminoterminal, pero también existen carboxiloterminales. Estos se anclan en la membrana del lugar que le corresponde, del órgano que le corresponde, y ahí termina su tránsito. Pero existen algunos casos en los que esas proteínas tienen un proceso largo, tienen una trayectoria larga. Entonces, ¿cómo es que se pueden anclar? Pues este primer péptido señal va seguido por otro péptido señal o más péptidos señales que una vez que el primer péptido señal se elimina, se ancla el otro, y así sucesivamente hasta lograr conseguir su destino, el destino final de esta proteína. Es como se van fusionando. Existen modificaciones de las proteínas cuando ya terminan su síntesis. Existen, por ejemplo, modificaciones posttraduccionales. Estas se realizan en el neoplasma, retículo endoplasmático rugoso o en el complejo de Golgi. También se puede hacer en el exterior de la célula, por ejemplo, en los gránulos de secreción que pueden contener precursores inactivos de enzima que pues completan su actividad fuera de la célula. Estas modificaciones posttraduccionales pueden ser de carácter permanente o carácter reversible. Los de carácter permanente son la glucosilación, es una modificación frecuente, la unión covalente de una coenzima a una enzima. Esta también es de carácter permanente. Existen varias coenzimas, como las que se muestran aquí, que puede ser biotina, ácido lipoico, fosfato de piroxidal, etc. Son varias coenzimas que se pueden unir. Las de carácter reversible pues pueden ser modificaciones en uniones covalentes de los aminoácidos en las cadenas laterales de muchas proteínas. Puede ser la fosforilación del OH libre de serina, trionina o tirosina a partir del ATP realizado por las proteínas quinasa. Estas deciden si la proteína se activa o se inactiva. También puede ser la metilación del ácido glutámico o adenilación de la tirosina. Estas se dan en las cadenas laterales y constituyen un sistema importante de regulación. Esta adición es de AMP a partir del ATP. También puede ser la unión covalente de ácido graso a proteína para dirigirlas hacia una membrana específica. Estas son algunas modificaciones que pueden sufrir las proteínas luego de ser sintetizadas. Otras modificaciones pueden ser suplemento y reparación de proteínas. Inmediatamente después de que las proteínas son sintetizadas, cuentan con una maquinaria de reparación y mantenimiento que les va a ayudar a corregir sus errores. Su forma las repara o las elimina dependiendo de la situación que estén presentando. Esta maquinaria se forma por proteínas de unión o proteínas acompañantes o chaperonas. En las células eucariotas son mejor conocidas como proteínas de estrés, HPS o stress. Estas chaperonas aumentan dependiendo en situaciones de estrés que sufra la célula, o sea, en situaciones de estrés celular. Las causas pueden ser calor, isquemia, acidosis, metales pesados, entre otras características. Las proteínas HPS o chaperonas tienen
una gran familia o varias familias y son identificadas dependiendo de su peso molecular. Algunos ejemplos de estas son HPS60 y HPS70, que ayudan a solubilizar y repegar las proteínas desnaturalizadas o mal plegadas mediante la hidrólisis del ATP. Como podemos ver aquí, las proteínas son sintetizadas, estas son las chaperonas. Por medio de la hidrólisis del ATP se separa la HPS70 y la proteína queda completamente plegada. La HPS70, desde el primer momento de la vida de la proteína sintetizada, está dentro del ribosoma una HPS70 especial VIP. Esta ayuda a plegar las proteínas, como ya vimos aquí arriba. Las HPS60, también designadas TCPI en el citosol y GRES en bacterias, actúan luego que de la proteína fue sintetizada. Múltiples subunidades de esta proteína forman un barril que aísla la proteína procediendo a su reconfiguración. Este proceso, como podemos verlo aquí, por ejemplo, tenemos una proteína mal plegada. Estas son las proteínas HPS, entra la proteína y también, como podemos ver, se utiliza ATP. Su hidrólisis permite que ésta se hidrolice y provoca que se plegue correctamente. Las HPS90 pues ayudan a la maduración final de determinadas proteínas, a la señalización y ciclo celular, como la quinasa. También ayudan como factores de transcripción, receptores de hormonas esteroideas y también ayudan a la degradación proteica. Las HPS110 colaboran con las HPS70 actúan como un factor de intercambio de nucleótidos. Las HPS40 responden al estrés, aumentando la síntesis de colágeno, y las HPS20 pues son muy variables, tienen dependiendo del tipo celular pues actúan y tienen funciones diferentes. Los proteosomas, bueno, para degradar las proteínas o la degradación proteica a los 2 días de su síntesis, o puede variar el tiempo cuando se tenga que degradar, puede ser a minutos, a meses o años, no se tiene un tiempo específico de cuando se degradan. Esta degradación, al igual que el de los ribosomas, puede ser al azar, no tiene un específico, pero por ejemplo, existen proteínas que son defectuosas y que se encuentran en el aeroplasma, y estas pueden ser sus defectos que están mal plegadas, desnaturalizadas o presentan alguna anomalía que no tiene reparación. Estas tienen una señal que va a determinar su destrucción por enzimas proteolíticas. Estas consisten de que tienen la presencia de un aminoácido aminolateral diferente a MET, SER, THR, ALA, BAL, CIS, CLI y PRO. Cualquier aminoácido aminoterminal diferente a estos va a promover su destrucción. Esta señal hay que tomar en cuenta que no va a ser válida para un péptido aminolateral que su destino sea hacia el retículo endoplasmático. Las proteínas marcadas para una degradación se unen a un complejo multienzimático que contiene varias copias de ubiquitina, que es una pequeña proteína que va a permitir que el proteosoma los reconozca, o más bien las enzimas proteolíticas la reconozcan y empiecen la destrucción de la proteína. ¿Cómo están constituidos los proteosomas? Bueno, pues estos están constituidos por 4 anillos superpuestos. Cada uno pues está constituido por 7 subunidades proteicas. Dentro de esta estructura existen los anillos alfa, que están en los extremos del cilindro, como se observa aquí, y los beta, que están intermedios del cilindro. Hay 2 grandes complejos proteicos que están en los extremos, unidos a los anillos alfa de los extremos, como se puede observar aquí, son estos. Bueno, como les había dicho, la ubiquitina se une al grupo carboxilo terminal
se une por el grupo carboxilo terminal al grupo amino de un residuo de lisina de la proteína diana, que va a ser degradada. En este caso, como podemos ver, esta es la ubiquitina, y como nos muestra aquí, se une al grupo su grupo carboxiloamino lateral al grupo amino o de residuo de lisina. Este es el amino. ¿Cómo va a permitir esta unión? Por medio del complejo enzimático de ubiquitinación, que es este. Este le va a permitir su unión. Las siguientes ubiquitinas se van a unir siguiendo este mismo proceso. El extremo carboxilo se une al extremo amino de la anterior. Así se va a ir formando la cadena. Esta va a ser la cadena que se va a ir formando. Esta proteína ubiquitina va a ser integrada a los complejos proteicos del proteosoma, que están dispersos por el citoplasma, que son los proteosomas. Estos van a hidrolizar el ATP y capturar las proteínas ubiquitinadas. Como podemos ver, va a requerir ATP para esto. En el interior del cilindro existen subunidades que van a hacer como van a actuar como proteasas, van a romper los enlaces de los polipéptidos, o sea que van a romper las uniones de los aminoácidos, destruyendo así la proteína, destruyendo así también las proteínas ubiquitinadas. Y aquí va a quedar la proteína degradada, como se muestra aquí. Este sería el proceso de los proteosomas. Bueno, existen también proteínas que son resistentes a esta degradación. Esto es algo muy negativo dentro de la célula porque en la acumulación de estas proteínas que no tienen ni siquiera reparación o que su eliminación no puede darse, pueden causar la muerte celular. También estas se van acumulando en las matrices extracelular y dañan las células adyacentes. Enfermedades que pueden causar esta acumulación puede ser Huntington y Alzheimer. Estos afectan el sistema nervioso central. Estos agregados de proteína resisten a la proteólisis porque forman fibrillas. Estas son cadenas de polipéptidos que están apilados en configuración beta, o sea, sus filamentos beta están cruzados. Estos son conocidos como amiloide. Los priones son también proteínas mal pegadas con disposición a filamentos cruzados de amiloide, que tienen una propiedad de contagiar su plegamiento que está erróneo a proteínas priónicas normales. Estos priones mal estructurados son responsables de encefalitis espingoforme, que es una enfermedad que se da en ovejas, en cabras, pero también últimamente se ha visto que se ha desarrollado en vacas y hasta en seres humanos. Los síntomas de esta enfermedad son sacudidas o temblores corporales, lo que sigue de demencia y parálisis hasta ocasionar la muerte. Como podemos darnos cuenta, esto puede tener una repercusión muy negativa dentro de nuestro sistema, dentro de las células, produciendo enfermedades significativas que tienen una gran consecuencia. Es por ello que cada proceso que se presenta en los ribosomas tiene un cierto orden, tiene una cierta secuencia que permite el correcto funcionamiento y el correcto plegamiento de las proteínas. Bueno, pues ha sido la conclusión de la exposición. Espero que les haya gustado. Hasta aquí termina la presentación. Muchísimas gracias por su atención